Hola a todos, bienvenidos a un video más de Aran Immigration Canada. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos hablar sobre la planeación financiera, que es un tema que a veces se nos olvida un poco. Se nos olvida el prevenir, tal vez a través de un seguro, el invertir en nuestro futuro. Y por eso quisimos traer a un experto, al señor Francisco Casasola, para que nos hable un poquito sobre este tema. Un placer tenerlo acá. A veces se nos olvidan ciertas cuestiones de cuando la gente quiere venir a Canadá y planea tal vez establecerse aquí. Una de esas partes muy importantes es la planeación financiera. Entonces, le agradezco que esté con nosotros el día de hoy para este video, para que usted nos platique un poquito de eso. Pero antes de comenzar, quiero que usted se presente, tal vez platíquenos un poco de usted, de dónde es, cuánto tiempo lleva en Canadá. Claro que sí, Takumi. Mira, mi nombre es Francisco Casasola. Yo soy originario de México, específicamente de la Ciudad de México. Yo tengo ya en Canadá viviendo 6 años. Yo llegué aquí junto con mi esposa en el año 2018. Entonces, ese es básicamente el tiempo que he tenido aquí ya en Canadá, específicamente en la provincia de British Columbia. ¿Y cómo es que llega a esta parte de la planeación financiera? ¿Usted ya trabajaba en esto en México o empezó su experiencia aquí en Canadá? Platíquenos tal vez un poco de su experiencia y la capacitación que ha llevado en este campo. Claro que sí, mira, yo básicamente tengo poco más de 15 años de experiencia en un entorno corporativo en diversas áreas, ¿no? Pero sobre todo en administración y finanzas, en varios sectores, pero también entre ellos el sector bancario. Entre esos también tengo otros ya 6 años de experiencia aquí en Canadá desde que llegué. Empecé en un área administrativa y de logística, pero después ya migré de nuevo a un credit union aquí en Canadá y ya desde hace casi 3 años como agente de seguros y como un broker de inversiones, ¿no? Y con licencias activas precisamente para ambos productos. Tengo dos carreras, un bachelor's en México y un bachelor's aquí, ambos en el ámbito del business management. Y vaya, a lo largo de mi trayectoria me he especializado precisamente en áreas como de finanzas, compliance, operaciones y también en proyectos. Ese es como un breve esbozo de mi experiencia y de mi capacitación. Perfecto. Y hablaba precisamente de las licencias en la capacitación. Entonces, Canadá es un país que siempre hay mucha regulación para ejercer ciertos puestos o ciertas funciones, por ejemplo, en el ámbito también de migración. Hay que estar regulado como consultor migratorio, hay que pertenecer a un colegio de consultores, también en el área de salud. Muchas industrias y muchas profesiones están reguladas. ¿Cómo funciona esto en el área financiera? ¿Tiene usted algún registro, alguna autorización con algún organismo financiero en Canadá que regule esta parte? Efectivamente, esta es otra de esas áreas de trabajo en el que es alta, de hecho es altamente regulado. Yo para ofrecer cualquier tipo de asesoría relacionada con aseguradoras, tengo mi licencia, una licencia que me acredita para operar precisamente en la provincia de British Columbia y puedo ir ampliando a otras provincias dependiendo mi cartera de clientes. Y esta es avalada por el Insurance Council of British Columbia. Entonces, esta licencia se tiene que renovar año tras año y la renuevo a través también de cursos de educación continua que me mantienen como al tanto de los nuevos temas y conceptos relacionados con seguros, así como toda la regulación. Por otro lado, en cuanto a inversiones, también tengo otra licencia, porque tengo dos licencias, la que me permite ofrecer inversiones en mutual funds, en que son compañías especializadas en inversiones. Esta es regulada por otro organismo que se llama Mutual Funds Dealers Association, que también requiere renovaciones anuales y constante educación continua a través de créditos que nos van dando para continuar estudiando y manteniéndonos al día. Importante mencionar eso porque, como mencionaba, muchas industrias y muchas profesiones están reguladas y siempre es bueno checar que la persona que nos está asesorando en cualquier ámbito y específicamente en la parte financiera, porque es la parte económica, es nuestro dinero, nuestros ahorros, es muy importante que vayan con alguien que está autorizado, que está regulado y que está respaldado por algún organismo que le permite dar ese tipo de asesoramiento o planificación financiera. Exacto, así como lo mencionas. De hecho, como te mencionaba, todas las actividades que tenemos son altamente reguladas. De hecho, cada formato, cada proceso que llevamos requiere y tenemos detrás un área de compliance muy grande y por eso mencionaba también que yo he trabajado en áreas de compliance, por eso como que me hace sentido, porque sí está muy regulado, sobre todo para proteger a nuestros clientes, ¿no? No es más allá así es muchísimo papeleo, todo es en pro de la protección de lo que son nuestros clientes
y son regulaciones que las mismas provincias y el gobierno establecen. Entonces, evidentemente sí, estamos regulados y no podría operar sin ninguna de estas licencias. Ahora sí, Francisco, hablando a la porción que les va a interesar a las personas que tal vez ya están acá en Canadá, que acaban de llegar a Canadá, ¿cómo empiezan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es algo que usted le recomendaría a alguien que acaba de llegar a Canadá y está empezando a tal vez pensar en planificar la planificación financiera, perdón, de su Ujú. estancia en sus inicios en Canadá? Antes que nada, algo que yo les recomiendo es la planificación del riesgo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En pocas palabras, a la protección, a un seguro de vida, un seguro de viajero que te cubra o que cubra a esta persona que va a viajar a Canadá en lo que el MSP, sabemos, en lo que queda, el MSP queda formalmente emitido y en vigor. Sabemos que este seguro que tiene el Canadá y la provincia no lo tienes de inmediato en cuanto te bajas del avión. Tarda aproximadamente 3 meses o poquito más o menos, pero durante ese periodo es súper importante estar cubiertos, ¿no? Sabemos que a lo mejor una consulta médica, si te sientes mal, puede oscilar entre 100 o $150, que es de tu bolsillo si no tienes un seguro, ¿no? O peor aún, si tienen que ir, por ejemplo, a alguna emergencia médica a una sala de urgencias, sabemos que puede oscilar alrededor de $1,000 o incluso más si tienen que hacerte otro tipo de estudios, ¿no? En ese sentido, mi primera recomendación sería eso, ¿no? Protegerte en este sentido, en esta parte, porque la vida es tan impredecible que cualquier cosa puede pasar, Takumi. Entonces hay que estar seguros desde el momento que te bajas del avión, porque cualquier incidente que pueda suceder puede ser como un parteaguas o algo que realmente impacte tu estancia en Canadá. Ahora, financieramente hablando, creo que las áreas de oportunidad más importantes aquí en Canadá cuando la gente llega es como todo un ciclo, ¿no? Primero es el ahorro, ¿no? Hacerte el ahorro como un hábito. Y ok, ya que te haces ese hábito es ¿cómo voy a invertir mi dinero? No solamente es ponerle en una cuenta de cheques, o sea, ¿qué instrumentos inteligentes existen para hacer que este dinero crezca? El segundo es impuestos. Aquí los impuestos es un tema súper importante. Todo el mundo debe saber cómo funcionan y sobre todo cómo puede ser estratégico en la parte de los impuestos. No estoy diciendo que evadas, sino cómo puede ser de una forma estratégica para manejar tus impuestos. Y en el caso de las que lleguen con hijos, con familias, el costo de la educación profesional. Como sabes, el gobierno de Canadá pues sí cubre la educación hasta el grado 12, que es la prepa, pero la educación post-secondary o la universidad, pues no. Entonces, todos aquellos que lleguen con hijos pequeñitos y que en algún momento planean quedarse y quieren llegar a la universidad, es momento y es también es una opción que puede planearse, ¿no? Este costo. Otro más es el retiro. El retiro es otra parte muy importante y como lo comenté, la protección, ¿no? Entonces, porque siempre hay situaciones inesperadas. No importa qué tan buena tengas tu estrategia, qué tan excelente estrategia tengas, siempre algo puede pasar en la vida y eso, si no tienes como una protección, puede mermar totalmente todo tu plan, ¿no? En cuanto a las estrategias, Takumi, estas van a depender mucho del perfil de cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que llegan y que viajan solos, son solteros y vienen solamente a estudiar o apenas van a empezar, ¿no? Hay unos que llegan con familia. En mi caso, por ejemplo, llegué solo yo con mi esposa y sin hijos, pero somos un matrimonio. Hay otros que ya llegan con hijos chiquitos o grandes, ¿no? Incluso también depende la edad o incluso la condición de salud con la que llegues. Puedes llegar con una condición de salud que puede hacer que en cualquier momento requieras alguna atención. Entonces, ahí necesitas algo que te proteja. Algo también que quiero recalcar, Takumi, es que no necesitas llegar aquí y tener como miles de dólares, ¿no? Para establecer una muy buena estrategia. Creo que se tiene un poco esta mala interpretación de que los fondos de inversión son exclusivos para todos aquellos que tienen grandes sumas de dinero, ¿no? Y la realidad, y lo más común que yo he visto a lo largo de estos años, es que puedes realmente iniciar desde cero. De hecho, puedes iniciar una inversión en cero. Nada más te tienes que hacer ese firme compromiso de hacerte ese hábito, porque eso te va a ayudar a crear un futuro con una mayor libertad financiera. Francisco mencionaba sobre el MSP. El MSP es el Medical Services Plan de la provincia, específicamente en British Columbia, en donde estamos ubicados nosotros. Cada provincia va a ser un poco diferente. Entonces es importante, específicamente en la provincia de British Columbia, no empieza a cubrirle el seguro hasta después de los 3 meses y eso es para cualquier persona, incluso para ciudadanos canadienses si se mudan de Alberta para British Columbia, tampoco no los va a empezar a cubrir hasta después de los 3 meses. Entonces, es importante, dependiendo de dónde se estén estableciendo, saber bien cómo es el servicio médico de la provincia en donde están para que puedan
evaluar bien sus opciones, como lo mencionaba Francisco, sobre la parte del seguro médico. Francisco, y ahora hablando un poco de la gente que tal vez ya está acá y muchos llegan tal vez como estudiantes, llegan con un permiso temporal, pero a partir de eso empiezan a querer establecerse en Canadá. Tal vez van con búsqueda de la residencia permanente, que es el caso de muchos. ¿Qué les sugeriría entonces a estas personas que ya están buscando quedarse, establecerse en Canadá? Mi pensamiento es este, emigrar no es fácil, ¿no? Sabemos que esto conlleva un esfuerzo y un sacrificio inmenso, no solamente, no solo emocional, sino también financieramente hablando, ¿no? Dicho de esta manera, cuando llegamos aquí a Canadá, todos llegamos con un presupuesto que es finito, ¿no? Es decir, este presupuesto se va a ir consumiendo de una forma acelerada con los altos costos de vida que tenemos en Canadá, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en cuanto llegamos es, que cuando deciden ya hacerlo a largo plazo, es tener como un presupuesto muy claro, ¿no? Apegarse a ese presupuesto lo más que se pueda y considerar en ese presupuesto cuáles son los gastos básicos, ¿sabes? Como la renta, alimentos, todos los servicios que consumimos, incluido el transporte, vaya, entre otros, ¿no? Luego, algo que puedo recomendar, que es la recomendación, si ya ese es el objetivo, es comenzar a buscar una fuente de ingresos adicional, es decir, un trabajo, ¿no? Un trabajo que ya te empiece a pagar en la divisa en la que es de donde estás viviendo, ¿no? ¿Y esto por qué? Para no depender solamente de ese dinero con el que llegaste, porque dicho sea de paso, también ya sufrió una transformación en la conversión al dólar canadiense. Y peor aún, tampoco tener que depender de tus ahorros que tienes allá en tu país, porque también el hecho de transferir de esos fondos hacia acá o estarlos usando para vivir en Canadá, puede afectar seriamente esos ahorros por la paridad que existe en la divisa. No importa, vaya, en qué país de Latinoamérica te encuentres, siempre la paridad entre el dólar canadiense y esa divisa es más grande. Entonces, también se puede emprender. Otra recomendación que puedo hacerles es cuando llegamos aquí, usualmente nos dicen, o las como instrucciones es, bueno, ve a abrir una cuenta de banco, porque la vas a necesitar, y consíguete una tarjeta de crédito para que empieces a construir un historial crediticio. Sí es importante y sí es necesario, cabe resaltarlo, ¿no? Pero también es importante no solo llegar hasta ahí y decir, ok, en cuanto a finanzas, eso es todo. No, es importante también educarte financieramente, es decir, entender, como mencionaba, entender el sistema y entender que allí o acá existe todo un mundo de oportunidades que están al alcance de todos aquellos que estamos aquí que tenemos un SIN number, ¿no? De hecho, eso es con lo que puedes empezar a tener acceso a todos esos productos. Ahora, mi labor es educar a mis clientes de una forma entendible y clara, ayudando precisamente a las familias a lograr sus objetivos por medio de estrategias que realmente se adapten a ellos, ¿no? Otra cosa que puedo yo mencionar como un valor agregado en mi caso, bueno, es que si mis clientes se sienten más satisfechos que les explique todo en español, pues adelante, eso es algo que ayuda, porque a veces también es una barrera, sobre todo cuando hablamos con términos muy técnicos, ¿no? Entonces dices, ay, no sé qué significa. Entonces, eso también ayuda y proporciona ese valor agregado. Por último, ¿qué puedo decir? A lo mejor eso es muy conocido, pero es no procrastinar, ¿no? O sea, no dejar todo para mañana. Fíjate que en el tema de las inversiones Takumi tenemos un indicador muy interesante que se llama el costo de esperar, ¿no? Esto prácticamente calcula o mide cuánto perdemos de dinero por esperar, ¿no? Es decir, calcula el monto que perdemos por el tiempo que tardamos en tomar una decisión financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para traducir todo esto es, mientras más pronto empieces, mejor, ¿no? No es nada complicado, como mencionaba, puedes iniciar con cantidades muy bajas y no necesitas empezar con cientos de miles de dólares. El chiste es empezarlo a hacer. Esas serían como mis recomendaciones. Para todos aquellos que ya están aquí y que tengan realmente planeado establecerse, es un must, necesitan empezar a ver el panorama más amplio. Es como el clásico tener el dinero en el colchón, pero no está generando nada en cuestión de inversiones o intereses o... Así, exacto, Takumi. Algo bien importante que usualmente toco con mis clientes en las juntas es, como mencionas, no es lo mismo tenerlo en el colchón o incluso tenerlo en tu cuenta de cheques, porque la cuenta de cheques realmente no te genera nada, pero sí te cobra comisiones y también Sí. tienes un tema atrás de eso que es la inflación. Entonces, el poder adquisitivo de tu dinero realmente está por debajo de lo que tengas en tu cuenta de cheques. Entonces, es
que si ese dinero lo tengo ahí para invertir o para crecer, ¿por qué no busco una estrategia, un instrumento que realmente haga que mi dinero crezca y me siga manteniendo ese poder adquisitivo? Entonces, efectivamente, sí es importante. Sí, y tal vez hay mucha gente que va a decir, como lo mencionaba al inicio, venir a Canadá pues requiere una inversión inicial y tal vez va a haber un poco de tiempo de ajuste en lo que se acomodan, en que rentan, en donde van a quedarse, si están estudiando pues los gastos de la escuela, etcétera. Pero sí es importante no dejarlo completamente eh, olvidado y que no Ah, exista esa planificación financiera. Hay muchas, por ejemplo, algo que yo aprendí eh, en Canadá es sobre los RSPs, que muchas veces nuestros mismos empleadores nos ayudan a aportar o contribuir de alguna forma con este fondo para el retiro. Si tú contribuyes una parte, a veces los empleadores te hacen un match o te ayudan a contribuir también de esa parte. Y hay muchas cosas que las personas tal vez no saben que ujú. pueden hacer uso de este tipo de herramientas. Entonces es importante a veces acercarse con un profesional, como es el caso de usted, Francisco, para que puedan tal vez alientarlos, ayudarlos. Y me imagino, perdón si salgo un poquito del tema, pero me imagino que cuando hablamos de inversiones, las personas se imaginan cantidades muy fuertes de dinero. Piensan que tienen que tener millones de dólares para invertir, pero corríjame, tal vez estoy en lo incorrecto, pero corríjame, Francisco, no es necesario tener grandes cantidades de dinero. Fíjate que no es una necesidad o no es necesario que para poder empezar a invertir tengas que tener cierta cantidad o mucho dinero, ¿no? De hecho, en el tema de inversiones usamos como dos conceptos, ¿no? ¿Cuál es tu inversión inicial y cuánto, la idea de hacerlo como un hábito es cuánto vas a ir aportando en qué periodicidad? Puedes no aportar nada al inicio, puedes decir no tengo nada, ¿no? Pero la verdad es que en mi budget, por eso hablaba del budget, yo quiero planificar que a lo mejor cada quincena o cada mes voy a separar 10%, ¿no? Y a lo mejor puedo ganar $1,000, 10,000 o 100,000, ¿no? Eso va a ser la diferencia. No, no importa si tú ahorras $100, 1,000 o 10,000, ¿no? Entonces, como mencionaba, el mínimo que puedes ir aportando a este tipo de cuentas, como las cuentas registradas que mencionabas, que está el Tax Reserve Accounts o el RSP, son $25. Entonces, como un inicio no está mal, ¿no? Para todos aquellos que empiezan a trabajar, de hecho hay unos chicos muy jóvenes que empiezan a hacerlo, no está mal, porque te estás creando ese hábito y de repente se vuelve tan habitual que no te das cuenta que ya ese cargo te lo están haciendo a tu cuenta. Y en cierto tiempo, un año, 2 años, dices, oh, ya tengo ahí una cantidad de dinero que es mi ahorro, ¿no? Y no solo es mi ahorro, está creciendo y está trabajando. Pero efectivamente no va atado a una cantidad, ¿no? Sino va atado más bien al hábito y a cambiar ese chip de empezar y hacerlo constantemente. Y precisamente creo que muchas veces, dependiendo de cuál sea nuestro país de origen, pero a veces no crecemos con la cultura del ahorro o con la cultura de la inversión. En su experiencia, ¿qué cree que es alguno de los factores o de las diferencias más considerables que encuentra entre la planificación financiera en Canadá con la planificación financiera tal vez en los países latinoamericanos? La educación financiera en Canadá. Yo he visto que se les inculca incluso desde pequeñitos, ¿no? A los hijos, cuando están pequeños o más grandes. He conocido algunas familias en las que los papás o los abuelos inculcan a que los niños, de lo que les van dando o lo que van haciendo, empiecen a generar como su ahorro, ¿no? Entonces, eso es como que va cambiando ese chip y esa mentalidad de decir, bueno, tengo que generar, ¿no? Porque tengo que ahorrar. Otra cosa bien importante que he visto que sucede aquí es el retiro. Aquí en Canadá se toma muy en serio el retiro, ¿no? Y porque además hay, pues, como mencionábamos, hay programas del gobierno que te ayudan por medio de incentivos fiscales, como el RRSP o el que mencionabas, el Match RRSP, donde tú aportas una cantidad y tu empleador aporta otra parte, ¿no? Entonces, creo que es una diferencia. No quiere decir que en Latinoamérica no exista. Claro que sí, tenemos los fondos de pensión que manejan que administran el gobierno o algunas instituciones, y también tenemos la opción de aportar de una forma proactiva, pero créeme que eso no es una prioridad para todos en algunos otros países. Hablo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sobre todo algo que hemos ido viendo últimamente es que por ejemplo, las nuevas generaciones están tomando decisiones de consumo de bienes y productos más inmediatos, ¿no?
y dejan de lado aquellas prioridades que son más hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso sí puede representar un reto como muchos años adelante, ¿no? Porque digamos que todo es un gasto inmediato. ¿Qué necesito ahorita y qué me satisface ahorita? Pero no qué me va a satisfacer años más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en Canadá como en países de Latinoamérica, el tema de la planeación financiera es conocido, ¿no? Y de alguna manera similar, es cómo gestiono mis recursos ahorita para lograr objetivos específicos a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el tema sí, que como bien comentabas, sí, es básicamente la educación y cómo se va inculcando, ¿no? Ya habló un poquito de eso, pero nada más para hacer un poquito más de énfasis y que tal vez a las personas les quede un poco más claro, ¿por qué es importante tener una buena planificación financiera en Canadá? Canadá es un país con una excelente calidad de vida, ¿no? Pero también sabemos que tiene altos costos, ¿no? Eso no se pueden evitar. Entonces, no podemos solo estar viviendo, como decimos, cheque tras cheque, ¿no? Es decir, te gastas todo lo que ganas, te lo vas gastando, ¿no? Sino tenemos que aprovechar esa etapa en la que nosotros nos encontramos económicamente activos. A esa etapa nosotros en nuestro environment, en nuestro ambiente, le llamamos como etapa de acumulación de la riqueza. ¿Por qué? Porque es cuando realmente podemos trabajar, estamos jóvenes, estamos activos, ¿no? Y eso lo podemos generar hacer como nuestro medio de ingreso, es donde tenemos dinero, ¿no? No importa que seas empleado, trabajes por tu cuenta como self-employed o incluso hasta tengas tu propio negocio. Es esa etapa de tu vida en la que estás generando, ¿no? Algo muy importante a considerar es que a comparación de la gente que ha crecido en Canadá y ha ido acumulando, sabes, su fondo para el retiro durante toda su vida, hablo del Canada Pension Plan o el Retirement Savings Plan, es que nosotros al llegar aquí, independientemente de la edad en la que hayamos llegado, tenemos que empezar desde cero. No tenemos nada acumulado para el retiro. Entonces, puedes llegar a tus 20, 30 o 40 y tu acumulación para el retiro aquí es cero. Entonces, esto se vuelve realmente un reto. Tienes que enfocarte en eso, ¿no? Porque independientemente, o sea, esto es inevitable, nos vamos a hacer viejos y vamos a llegar a una edad de retiro. Eso es inevitable. Entonces, ¿por qué menciono esto? Cuando esa edad de retiro llegue, ya no vamos a tener la misma capacidad que ahorita, ¿no? Esta etapa de acumulamiento ya no va a ser la misma. Ya no vamos a tener la misma capacidad física, ni el mismo trabajo y por ende el mismo ingreso. Cuando esa etapa llega, nosotros le llamamos ya la etapa de distribución, ¿no? Como mencionaba, cuando estamos empezando, es como una curva hacia arriba, ese es el acumulamiento. Y cuando ya vamos de retiro, le llamamos distribución, es cuando realmente queremos ese dinero para tener un retiro pleno y por lo menos que mantenga la misma calidad de vida que estamos teniendo ahorita, ¿no? Quiero hacer hincapié en algo bien importante. Por ejemplo, en el 2024, Takumi, el monto máximo que una persona puede recibir de Canada Pension Plan a los 65 años, el máximo es de $1,365, ¿no? Y eso depende de dos factores. ¿Cuánto tiempo y qué monto ha ido aportando de sus 18 a sus 65 años? Imagínate $1,365 Sí, al no, mes. No te alcanza, ni siquiera para una renta. sí. Entonces, es por eso que el gobierno promueve el ahorro individual a través de las cuentas registradas, como mencionada. En este caso, si hablamos de retiro, el Registered Retirement Savings Plan, porque te dicen ahorra, por favor, y yo te doy incentivos fiscales para que incrementes tu retiro, porque eso no te va a ayudar. Y esos 1,365, como mencionaba, es para alguien que ha cotizado toda su vida al máximo. Si imagínate los que llegamos a los 30 o 40, no te va a ser mucho menos. Entonces, por eso es que esta planeación es súper importante. Sabemos, obviamente, que el dinero es imprescindible para vivir. Esa es una necesidad. Entonces, la variante, Takumi, depende de en qué etapa de nuestra vida nos encontramos, ¿no? O sea, estamos solteros o ya casados, nuestro primer hijo, ¿no? La vida va cambiando a través de cada evento de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la buena planificación financiera y obvio modificarla si es necesario, ¿no? A lo mejor alguien tiene una planeación porque es soltero y se casa, pues ya tienes que pensar por dos. Luego tienes hijos, ya tienes que también pensar también en esos hijos, ¿no? Y también después en tu retiro. Es por eso esta importancia. Lo que menciona Francisco sobre el Canada Pension Plan, CPP, eso es algo que se contribuye uno como empleado a través de nuestro pay stub, es una deducción que hace el gobierno, una contribución que se hace. Entonces es importante que nosotros sepamos este tipo de información
hacia dónde van esas contribuciones, por lo que también mencionaba Francisco, que esa es la pensión que alguien recibiría en un futuro. Francisco, ahora si alguien que está viendo este video y tal vez están interesados en empezar a desarrollar un plan financiero, ¿cómo trabaja usted generalmente con esas personas? ¿Cómo funciona el que alguien lo contacte a usted? ¿Cómo empieza a desarrollar ese plan personalizado con cada individuo, con cada persona? Mi base es la educación, ¿no? O sea, proveo esta educación financiera, ¿no? ¿Cómo? Brindo una serie de sesiones a mis clientes en las que les explico el sistema financiero, temas de inversiones, temas de impuestos y temas de seguros, ¿no? Cubro ese ámbito de información. Después de eso, ya que tienen este conocimiento, trabajamos en identificar qué necesidades tienen, ¿no? ¿Qué necesidades específicas tienen estas personas, ¿no? Porque hay que considerar que no todos los productos son para una persona, o sea, no necesitas todo, ¿no? No solamente es vender por vender, sino qué realmente necesitas, ¿no? Y además considerar que esto debe ser un proyecto financieramente sostenible. No puedes ganar $1,000 y gastarte 900 en pura planificación. No, no hace sentido, ¿no? Entonces, al final de esto, mis clientes tienen como un abanico de estrategias o de oportunidades y ellos ya realmente deciden qué es lo que pueden tomar en el momento, ¿no? Pero todos son adaptados a ellos, ¿no? ¿Qué realmente necesitan mis clientes? Y en ese momento es cuando ya, entonces yo trabajo y emito todos los productos que ellos necesiten. Posterior a esto, ya que son mis clientes, usualmente tenemos juntas periódicas, ¿no? Usualmente son a los 6 meses o al año, ¿no? ¿Qué hacemos en estas? Analizamos el performance de sus cuentas o de sus inversiones y es ahí donde realmente tomamos a veces decisiones de hacer a lo mejor algunos cambios o algunos switch a los fondos o realmente van trabajando bien y todo está bien, ¿no? Ese es como el flujo que sigo usualmente con mis clientes. Los servicios que ofrezco son como el brokerage en inversiones, o sea, puedo trabajar en inversiones a través de mutual funds o segregated funds, que son dos instrumentos muy importantes para invertir y en el tema de inversiones. Y por otro lado, en el tema de seguros, también puedo ofrecer una amplia variedad de seguros, como seguros de vida, ya sean seguros temporales o seguros permanentes, que son muy importantes, seguros contra enfermedades críticas, porque eso también es importantísimo. Por eso al inicio me mencionaba que también influye mucho el estado de salud con el que llegues, ¿no? Entonces también enfermedades críticas es importante. Seguros de accidente, seguros de viaje, como mencionaba al inicio de esta plática, o los extended benefits, como sabes, aquí para ir, por ejemplo, al dentista o tener lentes o quiropractor, no todos lo tienen, pero puedes tener tu propio extended benefit pagado por ti, ¿no? Y también a través de partners podemos tener acceso a seguros como seguros de tenant, seguros para tus mascotas si traes a tu mascota, seguros comerciales, entre otros tipos de seguros, ¿no? Y por otro lado, tengo contrato con varias instituciones, ¿no? ¿Qué significa esto, Takumi? Que no solamente estoy sesgado a ofrecer productos de una sola institución, ¿no? No solamente del banco A o de la institución B, ¿no? ¿A qué sirve esto? Es un valor agregado porque como no estoy limitado a solamente ofrecer de uno, el abanico es más grande. Entonces hay veces que la diversificación que un cliente puede tener es muy buena. Puedes tener un seguro con una aseguradora que sea muy buena, una inversión con otra que sea muy buena, a lo mejor otro tipo de producto con otra compañía, ¿no? Entonces es diversificado y es porque es en pro a tu beneficio. Ese es otro beneficio que tengo por trabajar con varios proveedores. Sí, eso es importante porque entonces no se limita solamente a una institución financiera, sino que puede checar diferentes opciones y ver cuál es la que se acomoda más al cliente. Y en cuestión de seguros, lo que mencionas es bastante interesante porque también en mi experiencia personal como self-employed no tengo un empleador que me otorgue el seguro extendido, que el MSP de lo que hablábamos al inicio del video cubre las necesidades básicas como una visita médica básica, pero dentista, como acupuntura, como masaje con un terapeuta registrado y ese tipo de servicios no están incluidos en el MSP y por eso se contrata un seguro de beneficios extendidos. Si las personas están empleados o tienen un empleador, a veces este empleador cubre ese tipo de beneficios, pero no siempre existen o no siempre están disponibles. Entonces, si tienen la oportunidad de buscar en eso como opción, es bastante importante y sobre todo que ellos también mencionaba Francisco sobre el seguro para mascotas.
no es lo mismo los gastos que se pueden llegar a tener con una mascota en un país de Latinoamérica a los gastos que se pueden llegar a tener aquí en Canadá. Me ha tocado gente, amigos que tienen mascotas y a veces llevarlos por un procedimiento médico que sonaría sencillo, llegan a ser $2,000, $3,000. Entonces, es bastante bueno que consideren eso. Y ese tipo de cosas que a veces uno piensa, no, no me va a pasar o nunca va a pasar, terminan repercutiendo en nuestra planeación financiera y terminamos a veces gastando más. Entonces, por eso es importante tomar todo este tipo de cosas en cuenta. Francisco, y si alguien está interesado en contratar sus servicios, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con usted? Claro que sí, Takumi. Mira, si alguien está interesado y en mis servicios, con todo gusto pueden contactarme a mi correo electrónico que va a aparecer aquí en pantalla. También está mi teléfono. Y también hay una liga de Calendly en el cual ustedes mismos proactivamente pueden agendar una cita conmigo y nos podemos reunir de esta misma forma por Zoom y tener esta asesoría. Es importante mencionar que todas este tipo de sesiones que yo doy con mis clientes no tienen ningún costo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero también transmitir, ¿no? Y vaya, la gente se preguntará, ¿cómo es que gano dinero entonces, no? Los mismos instituciones que mencionaba que tengo contrato, ellos son los que me pagan la comisión a mí, ¿no? Entonces, no hay un pago que las personas tengan que darme a mí por darles una asesoría. Eso es sin costo alguno. Perfecto, qué bueno que aclare eso porque creo que iba a ser la siguiente pregunta que las Ah, personas iban a tener en cuestión de, ok, todo esto suena muy bien, me pueden ayudar con mi planificación financiera, pero entonces, ¿cuánto me va a costar? Entonces, qué bueno que aclara esta parte. Entonces, vamos a decir, yo lo contacto a usted, agendo una cita, las citas son por teléfono, en persona, por videollamada, ¿cómo atiende a los clientes, Francisco? usualmente Takumi sí la hacemos por Zoom, pero también estoy abierto a que si alguien necesita o se siente más seguro haciéndolo en persona, también lo podemos hacer en la oficina que está en West Georgia, en Downtown. Francisco, para aclarar, ¿es únicamente planeación financiera en cuestión de la provincia de British Columbia? O si alguien está en Ontario, Quebec o en Alberta, también lo pueden contactar. Fíjate que esa es una excelente pregunta. Mis licencias, las mías, están actualmente solamente para la provincia de British Columbia. Sin embargo, mis colegas, tenemos colegas por varias de las provincias. Entonces, si en dado caso de que se requieran algunos clientes, lo que podemos hacer es que los puedo referir con otros de mis colegas que están distribuidos en algunas otras provincias, como hay en Saskatchewan, están en Alberta y en otras de las provincias. Entonces, vaya, no es que estemos solo limitados a que sean BC. En mi caso, solamente atiendo BC, pero mis otros colegas pueden ayudar también para hacerlo en otras provincias. En el caso de que si ustedes estén en Ontario o en otra provincia, pueden contactar también a Francisco y él tal vez los puede referir con el contacto indicado para que les pueda asesorar específicamente con planificación financiera a esa provincia, porque tal vez los planes de seguro médico pueden variar un poquito, los planes de inversión pueden variar un poco, entonces es bueno que tengan la información de un profesional, de alguien que está especializado en esa área y que los pueda orientar. Francisco, no sé si tocamos en sí todo el tema o si hay algo más que usted quiera aportar o mencionar a las personas que están viendo este video antes de concluir. Fíjate que yo creo que tocamos básicamente cuál es como a un alto nivel, cuál es la importancia de la planificación, ¿no? Creo que es importante solo recalcar a todos, a aquellas personas que llegan aquí, que llegamos a un país nuevo, ¿no? Entonces, más allá de solo llegar y tomar, o sea, sentirnos que, ya sabes, tomar fotos bonitas y todo eso, es qué podemos lograr, ¿no? Venimos aquí por algo. Entonces, para lograr ese algo necesitamos tener certeza y esa certeza nos la puede dar una buena planeación, ¿no? Entonces, no está de más. Muchas veces si tiene, por ejemplo, una asesoría, una junta, a veces pueden decidir no hacer nada, ¿no? Lo cual está bien, pero la información es la que te va nutriendo, ¿no? O sea, mientras más sepas, mejor. A lo mejor no es tu momento ahorita, a lo mejor después empiezas a hacerlo, pero la idea es que mientras más sepas que todas las opciones que tienes aquí, mucho mejor. Y sobre todo se acerca una época importante para los que ya están en Canadá, que es la parte de la declaración de impuestos. Y muchas veces las personas pueden recibir un retorno del impuesto que pagaron y a veces pueden recibir una cantidad considerable, no sé, $1,000, $2,000.
es dinero que tal vez con el que ya no contamos, entonces es buena oportunidad de decir, ok, en lugar de, ay, me dieron $1,000 de regreso, me voy a comprar algo, tal vez pensar en cómo invertir esa cantidad, no sabemos qué va a pasar en el futuro, siempre es bueno prevenir y qué mejor que hacerlo con alguien que los pueda orientar y como mencionaba Francisco, no se necesitan cantidades fuertes para invertir y tal vez lo que ustedes estén buscando no sea una inversión económica, pero tal vez estén buscando un seguro, estén buscando una planeación de cómo desarrollarse financieramente en este país. Entonces, ya saben, pueden contactar al señor Francisco para que los atienda. Muchas gracias, Francisco, por toda esta información. Personalmente aprendí mucho porque hay cosas que no sabía. Muchas gracias. Nuevamente vamos a compartir el correo electrónico de Francisco para que lo contacten, para que puedan agendar una cita con él. Y si les gustó ese video, no se olviden por favor de darle like, de suscribirse para que tengamos más contenido como este en otros videos. Francisco, muchas gracias. No sé si hay algo más que quiera decir antes de despedirnos. No, Takumi, te agradezco mucho el espacio. La verdad es que es importante para mí poder usar el espacio con ustedes para poder transmitir esto hacia los demás, ¿no? Es importante para todas las familias y agradezco el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.